Hola, amantes de la historia, y bienvenidos de nuevo a Baden History. Acomódense, pónganse cómodos y dejen que los ecos del pasado los inunden. Hoy, viajamos a través de una era verdaderamente transformadora, un lapso de 3 siglos que remodeló el alma misma de Europa, la Alta Edad Media. Desde poblaciones en auge hasta catedrales imponentes, desde guerras santas hasta el nacimiento de nuevas ideas, fue un tiempo de cambios impresionantes, tanto gloriosos como brutales. Antes de sumergirnos en las profundidades de este fascinante periodo, tómense un momento para presionar el botón de me gusta, dejen un comentario con sus pensamientos y compartan esta narrativa con otros entusiastas de la historia. Su apoyo impulsa estos viajes al pasado. Ahora, que la historia se desarrolle. Muy bien a todos, pónganse cómodos. Tomen esa manta, pónganse cómodos, porque estamos a punto de adentrarnos en un periodo de la historia que, si bien a menudo es eclipsado por sus dramáticos predecesores y sucesores, fue absolutamente fundamental. Estamos hablando de la Alta Edad Media. Olviden la Edad Oscura, olviden las sombrías historias de supervivencia. Aquí, amigos míos, es donde Europa comenzó a respirar de nuevo. Es donde las ascuas del progreso, una vez consideradas extintas, comenzaron a brillar, luego a parpadear, y luego a encenderse verdaderamente en un horno social que remodelaría el continente. Estamos trazando el curso desde aproximadamente el año 1000 hasta el año 1300. 300 años. Piensen en ello. 3 siglos de cambios profundos, casi vertiginosos. Lo que vino antes, la temprana Edad Media, fue un tiempo de consolidación, de recuperación del colapso del Imperio Romano Occidental, de defenderse de persistentes incursiones bárbaras. Pero al cambio de milenio, algo cambió. Las invasiones, esas implacables oleadas de forasteros, habían remitido en gran medida. Europa, por primera vez en mucho tiempo, encontró una apariencia de paz, una estabilidad que le permitió mirar hacia adentro, construir, crecer. Y creció. Quizás la tendencia más significativa, la más absolutamente transformadora de la Alta Edad Media, fue la explosión demográfica. Imaginen un continente vasto y verde, todavía en gran parte salvaje, pero ahora, finalmente, listo para ser colonizado. Desde alrededor del año 780, Europa había comenzado a organizarse, a ser más cohesiva. El Renacimiento carolingio, un faro de aprendizaje y cultura en los siglos precedentes, ya había sentado algunas bases intelectuales. Pero ahora, con una población en auge, esa curiosidad intelectual comenzó a florecer. Las primeras universidades, esos sagrados salones de aprendizaje que aún definen nuestra búsqueda del conocimiento hoy en día, comenzaron a surgir. Bolonia, Oxford, París, Salamanca, Cambridge, Módena, no eran solo nombres en un mapa, eran centros de gravedad intelectual que atraían a académicos y estudiantes, generando nuevas ideas, desafiando las antiguas. Esto no se trataba solo de más gente, se trataba de más manos. Más manos para despejar tierras, más manos para cultivar, más manos para construir, más manos para pensar. Lo que el historiador Charles Heganet llamó famosamente las grandes roturaciones comenzó en serio. Vastas y antiguas selvas, marismas que se extendían por kilómetros, esos espacios salvajes que habían dominado el paisaje europeo durante milenios comenzaron a retroceder. Los campesinos, impulsados por la necesidad de tierra y la promesa de una vida mejor, se extendieron hacia afuera, con hacha y arado en mano. No solo estaban reclamando tierras dentro de las fronteras tradicionales, las estaban expandiendo. Más allá del río Elba, por ejemplo, los colonos se dirigieron al este, triplicando el tamaño de lo que ahora conocemos como Alemania. Piensen en eso por un momento, triplicar el tamaño de una importante potencia europea, no solo mediante la conquista, sino mediante la pura y laboriosa colonización. Este auge demográfico no era un concepto abstracto. Tuvo impactos tangibles e inmediatos. La economía europea,
antes estancada, comenzó a zumbar con actividad. Para 1350, este robusto aumento de la población había impulsado la economía a niveles que, en algunas áreas, no volverían a verse hasta el siglo XIX. Imaginen ese tipo de prosperidad, un florecimiento que verdaderamente resistió la prueba de los siglos. Por supuesto, esta edad de oro no duraría indefinidamente. Principios del siglo XIV traería su propio conjunto de calamidades, guerras regionales, estancamiento económico y, por supuesto, el aterrador espectro de la peste negra, que remodelaría Europa una vez más. Pero por ahora, durante estos 3 siglos, Europa estaba experimentando un renacimiento de su propia creación. Esta era también vio los últimos ecos de las grandes migraciones que habían definido la temprana Edad Media. Los vikingos, que una vez fueron el azote de la Europa costera, se estaban asentando. Se establecieron en las islas británicas, en Francia, e incluso desarrollaron reinos cristianos en sus países de origen escandinavos. Los magiares, otra formidable fuerza nómada, cesaron su expansión en el siglo X, y para el año 1000 emergió un reino cristiano de Hungría, formando alianzas, integrándose en el tapiz europeo. Con la breve y aterradora excepción de las invasiones mongolas en el siglo XIII, la era de las grandes incursiones nómadas había terminado, a todos los efectos. Europa finalmente pudo centrarse en sí misma. Pero centrarse en sí misma no significaba que no mirara hacia afuera. Todo lo contrario. Este fue el periodo en que la Iglesia Católica alcanzó el cenit absoluto de su poder político. No era solo una guía espiritual, era una fuerza temporal, una entidad política que podía convocar ejércitos de todo el continente. Y lo hizo. Las cruzadas, esas expediciones épicas, a menudo brutales, a Tierra Santa, comenzaron en este periodo. Europa, en un impulso unificado, aunque religiosamente ferviente, buscó recuperar territorios del control musulmán. Estas cruzadas, aunque impulsadas por la fe, también abrieron nuevas rutas comerciales, expusieron a los europeos a nuevas culturas y tuvieron profundas y complejas consecuencias que resonarían durante siglos. Y no era solo Tierra Santa. Los reinos cristianos de Iberia estaban inmersos en el largo y arduo proceso de la reconquista, haciendo retroceder gradualmente el dominio musulmán en toda la península. Los normandos, esos guerreros increíblemente adaptables y ambiciosos, conquistaron el sur de Italia, estableciendo nuevos reinos, integrando aún más diversas poblaciones bajo el dominio cristiano. Estos no fueron eventos aislados, fueron todos parte de esta gran narrativa de crecimiento demográfico, reasentamiento y expansión que definió la Alta Edad Media. Más allá de los cambios políticos y demográficos, la Alta Edad Media fue un periodo de increíble fermento intelectual, espiritual y artístico. Vemos el surgimiento del etnocentrismo, las semillas de lo que más tarde se convertirían en identidades nacionales modernas, comenzando a brotar en toda Europa. Las grandes ciudades-estado italianas, Pisa, Amalfi, Génova, Venecia, comenzaron su ascenso, convirtiéndose en formidables talasocracias, dueñas de los mares, sus arcas rebosantes de las riquezas del comercio del Mediterráneo oriental. No eran solo ciudades, eran repúblicas independientes, centros de riqueza e innovación, sentando las bases para el renacimiento posterior. Y hablando de renacimiento, este periodo vio un magnífico redescubrimiento. Las obras de Aristóteles, perdidas durante mucho tiempo para Europa occidental, comenzaron a filtrarse de nuevo, primero indirectamente, a través de las mentes brillantes de filósofos judíos e islámicos medievales como Maimónides, Ibn Sina e Ibn Rushd. Luego, directamente, a medida que las cruzadas y el aumento del contacto con los mundos bizantino y musulmán abrieron antiguas bibliotecas. Estos textos, combinados con el floreciente ambiente intelectual de las nuevas universidades, provocaron una revolución filosófica. Pensadores como Tomás de Aquino sintetizaron estas filosofías antiguas redescubiertas con ideologías judeo-islámicas y católicas, dando origen al escolasticismo, un enfoque riguroso y lógico para comprender la fe y la razón.
Mientras Europa occidental experimentaba este dinámico renacimiento, Constantinopla, la magnífica capital del Imperio bizantino, siguió siendo en gran medida la ciudad más poblada de Europa. El arte bizantino, una continuación de las tradiciones clásicas con una superposición espiritual única, alcanzó su apogeo en el siglo XII, sus mosaicos e iconos brillando con luz divina. Y en la arquitectura, quizás el legado más visible de esta era, vemos las primeras grandes catedrales góticas elevándose hacia el cielo. No eran solo edificios, eran sermones en piedra, testamentos de fe e ingenio humano, sus arcos altísimos y vidrieras una ruptura dramática con los estilos románicos más pesados que los precedieron. Dirijamos ahora nuestra mirada a los reinos y regiones específicos que fueron moldeados por estas fuerzas. En Inglaterra, la conquista normanda de 1066 ya había alterado fundamentalmente el curso de la historia. Una nobleza francófona ahora gobernaba, trayendo consigo nuevas costumbres, nuevo idioma y una nueva eficiencia administrativa. Los normandos, que nunca se quedaban quietos, también invadieron Irlanda en 1169, estableciendo fortalezas y extendiendo gradualmente su influencia. Escocia y Gales también sintieron las presiones, convirtiéndose en estados vasallos, aunque Escocia más tarde reafirmaría ferozmente su independencia. El rey Enrique I, en el siglo XII, estableció el exchequer, un sofisticado sistema para gestionar las finanzas reales. Y en 1215, un momento crucial, el rey Juan, enfrentado a la rebelión y la pérdida de Normandía, se vio obligado a firmar la Carta Magna, un documento que, por primera vez, limitó significativamente el poder de los monarcas ingleses, sentando bases cruciales para la futura gobernanza constitucional. En la península ibérica, la historia estuvo dominada por la reconquista cristiana. La conquista de Toledo en 1085 fue un momento decisivo, empujando la frontera cristiana más al sur. Esto no fue solo un cambio territorial, fue una transformación social. Los reinos cristianos del norte se convirtieron en sociedades devastadas por la guerra, sus estructuras y relaciones completamente subordinadas a las demandas del omnipresente conflicto militar. Surgieron sociedades fronterizas, donde se priorizaba la destreza militar y la colonización, donde a caballeros y soldados de a pie se les concedían privilegios por empujar la frontera. Las órdenes militares, esas mezclas únicas de monasticismo y soldadesca, desempeñaron un papel crucial en estas tierras fronterizas. Mientras que Al-Ándalus, bajo dominio musulmán, con su agricultura intensiva y su ventaja demográfica, disfrutó de un periodo de importantes logros culturales y científicos. La llegada de los almorávides y almohades del norte de África trajo consigo estructuras estatales más volátiles y un cambio de enfoque. El constante tira y afloja, el choque de culturas y credos, creó un crisol singularmente vibrante y a menudo brutal en Iberia. En Italia, las conquistas normandas del sur llevaron a la formación del poderoso reino de Sicilia, una monarquía hereditaria que más tarde se uniría al Sacro Imperio Romano Germánico, alcanzando su cenit bajo el enigmático emperador Federico II. Pero fue en el norte donde florecía otro tipo de poder, las ciudades-estado independientes. Pisa, Amalfi, Génova y Venecia, estas talasocracias, dueñas de los mares, se convirtieron en importantes centros financieros, sus redes comerciales se extendían por todo el Mediterráneo, trayendo inmensa riqueza e intercambio cultural a Europa. Su destreza marítima no era solo económica, era militar, sus flotas protegían sus intereses comerciales y proyectaban su poder. En Escandinavia, el periodo comprendido entre mediados del siglo X y mediados del XI vio la unificación y cristianización de los diversos reinos. Esto puso fin a las incursiones vikingas, esas temibles expediciones que una vez habían aterrorizado a Europa y atrajo a estos reinos del norte más profundamente al panorama político europeo. El rey Canuto de Dinamarca, por un tiempo, incluso gobernó Inglaterra y Noruega, un vasto imperio del Mar del Norte. Aunque el predominio danés finalmente decayó, Noruega expandió sus posesiones atlánticas, extendiéndose desde Groenlandia hasta la isla de Man, y Suecia, bajo figuras como Björn, comenzó a construir su base de poder en el mar Báltico.
Incluso con guerras civiles en Noruega y cambios de poder, las naciones escandinavas eran ahora parte firmemente de la familia europea, ya no solo en sus salvajes límites. Francia y Alemania, sucesoras del extenso imperio carolingio, también estaban forjando sus identidades distintas. Francia, moviéndose hacia el oeste, vio el ascenso y la caída de poderes formidables como el Imperio Angevino, que controló gran parte de su territorio en los siglos XII y principios del XIII, antes de que los reyes franceses recuperaran gradualmente sus tierras, forjando un reino francés más unificado. Alemania, mientras tanto, se encontraba bajo la bandera del Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad compleja y a menudo en expansión que alcanzó su apogeo de unidad y poder político bajo el legendario Kaiser Federico Barbarroja. Sus intentos de afirmar la autoridad imperial sobre los poderosos príncipes alemanes y las ricas ciudades-estado italianas serían una lucha definitoria de la era. Pero la historia de la Alta Edad Media no se trata solo de Europa Occidental. Mucho más al este, el reino de Georgia experimentó una magnífica edad de oro bajo el rey David IV, quien expulsó con éxito al imperio selyúcida de sus tierras, culminando en la decisiva victoria en la batalla de Digori en 1121. Su nieta, la reina Tamar, continuó este ascenso, consolidando un imperio que se extendía desde el Mar Negro hasta el Caspio. Georgia, por un tiempo, se convirtió en una potencia regional líder, un testimonio de la resiliencia y ambición de sus gobernantes, antes de sucumbir finalmente a las implacables invasiones mongolas. Hungría también alcanzó prominencia, convirtiéndose en uno de los estados medievales más poderosos de Europa bajo la dinastía Árpád. El rey San Esteban I estableció el reino cristiano de Hungría en el año 1000, y posteriores gobernantes como San Ladislao consolidaron su poder, extendiendo la influencia húngara sobre el sudeste de Europa y la región de los Cárpatos, e incluso entrando en una unión personal con Croacia. La dinastía Árpád, notablemente, produjo numerosos santos y figuras benditas de una misma familia, un reflejo de la profunda fe cristiana que impregnó esta era. Más al norte, Lituania emergió como un ducado, convirtiéndose brevemente en un reino, y, notablemente, permaneciendo invicta durante la Cruzada de Lituania. Se expandió rápidamente hacia el este a través de la conquista, convirtiéndose en uno de los estados más grandes de Europa, una potencia formidable por derecho propio. Polonia, de manera similar, emergió como un ducado a mediados del siglo X bajo Miecislao y para 1025, bajo Boleslao y el Valiente, fue coronada como reino, solidificando su lugar en el escenario europeo. El sudeste de Europa vio el apogeo y luego el declive de la Rus de Kiev, un poderoso estado eslavo, y el surgimiento de Cumania. El Imperio bizantino, aunque todavía dominante en la primera parte de este periodo, experimentó un renacimiento de la prosperidad bajo los emperadores Comneno. Sin embargo, su control sobre el sudeste de Europa comenzó a aflojarse, marcado por la exitosa rebelión vlaco-búlgara en 1185. La región se convirtió en un mosaico de territorios bizantinos, búlgaros y serbios, todos compitiendo por el poder. Y luego, el golpe definitivo, la traicionera Cuarta Cruzada en 1204, que capturó y saqueó la propia Constantinopla. Este acto, perpetrado por compañeros cristianos, dañó gravemente el imperio bizantino, debilitándolo contra las crecientes amenazas de los selyúcidas y, en última instancia, del imperio otomano. El imperio latino, establecido por los cruzados, tuvo una corta vida, derrotado por el emperador búlgaro Kaloyan en la batalla de Adrianópolis en 1205. El panorama político de Europa del Este era un torbellino de alianzas cambiantes y conflictos brutales, allanando el camino para que nuevas potencias surgieran y las antiguas se desvanecieran. Ahora, consideremos el telón de fondo ambiental en el que se desarrolló todo este drama. La Alta Edad Media coincidió con lo que los historiadores llaman el período cálido medieval, un lapso desde el siglo X hasta el XIV que fue, para Europa, un intervalo relativamente cálido y suave. Imaginen, un clima más propicio para la agricultura, menos inviernos brutales. Los agricultores pudieron cultivar trigo más al norte en Escandinavia, e incluso cultivar uvas de vino en el norte de Inglaterra,
una idea sorprendente hoy en día. Esta relativa protección contra el hambre, aunque no absoluta, permitió que la población de Europa creciera, incluso teniendo en cuenta eventos devastadores como la hambruna de 1315. Este aumento de la población no fue solo un número, fue el motor que impulsó la fundación de nuevas ciudades, un aumento en la actividad industrial y económica, y la expansión de las redes comerciales. Surgieron nuevas formas de agricultura, el arado pesado, que permitía un cultivo más profundo de los suelos europeos difíciles, el uso de caballos en lugar de bueyes más lentos, y el crucial sistema de 3 campos, que permitía una mayor variedad de cultivos, incluidas las leguminosas fijadoras de nitrógeno, evitando el agotamiento del suelo. Estas innovaciones agrícolas aparentemente pequeñas tuvieron enormes efectos en cascada, apoyando a la creciente población y alimentando el crecimiento económico. En medio de todo este cambio, también se estaba produciendo un profundo cambio cultural, el surgimiento de la caballería. La idea del guerrero cristiano comenzó a evolucionar. Ya no era solo un bruto con una espada, el caballero ideal ahora era imaginado como desinteresado, fiel y ferozmente protector de los débiles. La caballería pesada doméstica, los caballeros que a menudo imaginamos con armadura brillante, se hizo común en toda Europa en el siglo XI. Se inventaron los torneos, esas espectaculares exhibiciones de destreza marcial que permitían a los caballeros establecer sus nombres familiares, acumular riqueza y ganar renombre. En el siglo XII, los monjes reformistas de Cluny promovieron la guerra ética, incluso inspirando la formación de órdenes militares como los caballeros templarios, que desdibujaban las líneas entre monje y guerrero. Los títulos hereditarios de nobleza se establecieron firmemente, cimentando jerarquías sociales que perdurarían durante siglos. Para el siglo XIII en Alemania, la caballería misma podía ser un título heredado, una fascinante mezcla de habilidad marcial y linaje aristocrático. La vida religiosa, como era de esperar, fue absolutamente central en la Alta Edad Media, pero incluso aquí, se estaban produciendo cambios dramáticos. El año 1054 vio el cisma de Oriente y Occidente formal, una profunda ruptura teológica y política que dividió permanentemente la Iglesia cristiana en el catolicismo romano en Europa occidental y la ortodoxia oriental en el este. Esto no fue solo una disputa teológica, fue un cisma que daría forma al panorama geopolítico de Europa durante los próximos 1000 años, impulsado por desacuerdos sobre la autoridad papal, la redacción del credo y las prácticas litúrgicas. Y luego, por supuesto, estaban las cruzadas. Realizadas bajo autoridad papal, estas tenían como objetivo inicial restablecer el dominio cristiano en Tierra Santa. Desde la primera cruzada, que vio la captura de Jerusalén, hasta los 8 o 9 intentos posteriores, no fueron solo campañas militares, fueron movimientos masivos de personas, impulsadas por la fe, la codicia y la promesa de salvación. A su paso, surgieron nuevas entidades, las órdenes militares monásticas. Los caballeros templarios, inicialmente fundados para proteger a los peregrinos, se involucraron profundamente en la banca, adquiriendo finalmente inmensa riqueza y poder, solo para ser brutalmente reprimidos por Felipe el Hermoso a principios del siglo XIV bajo cargos de herejía. Los caballeros hospitalarios, originalmente una orden hospitalaria, también se convirtieron en una formidable fuerza militar, defendiendo los estados cruzados antes de reubicarse finalmente en Rodas y luego en Malta. Y los caballeros teutónicos, una orden alemana, después de que sus esfuerzos en Tierra Santa resultaron fútiles, dirigieron su atención a la región báltica, invadiendo la Prusia pagana con el objetivo de cristianizarla, a menudo a través de una despiadada conquista militar. Estas órdenes, con su mezcla única de fervor religioso y disciplina marcial, dejaron una huella indeleble en la historia de la guerra y la fe. Dentro de la propia Iglesia, el panorama intelectual estaba siendo remodelado por el escolasticismo. Influenciado por Anselmo de Canterbury y, crucialmente, por el redescubrimiento de las obras de Aristóteles, primero a través de pensadores judíos y musulmanes, y luego directamente de las bibliotecas bizantinas, el escolasticismo buscó conciliar la fe y la razón.
Pensadores como Tomás de Aquino, quizás el más famoso de todos ellos, abogaron por el empirismo y utilizaron la lógica para apoyar las doctrinas católicas romanas, alejándose de las tradiciones platónicas agustinianas más místicas. Creían que la mente, al nacer, era una tabula rasa, una pizarra en blanco, capaz de pensamiento y comprensión a través de una chispa divina. Este fue un cambio profundo, sentando las bases intelectuales para la posterior investigación científica. Este periodo fue también una edad de oro para el monasticismo, particularmente a finales del siglo XI y principios del XII. Los benedictinos de túnica negra y los cistercienses de túnica blanca, fundados por figuras como Bernardo de Claraval, se extendieron por toda Europa, convirtiéndose sus monasterios en centros de aprendizaje, oración e innovación agrícola. Pero el siglo XIII vio el surgimiento de un nuevo fenómeno, las órdenes mendicantes. Los franciscanos, fundados por el amado San Francisco de Asís, los carmelitas, los dominicos y los agustinos, estos frailes, a diferencia de los monjes enclaustrados, hacían votos de pobreza y predicaban activamente en los crecientes centros urbanos, llevando la iglesia directamente a la gente. Ofrecían una nueva experiencia espiritual más inmediata, a menudo viviendo entre los pobres y desposeídos. Sin embargo, no todos los movimientos religiosos fueron bien recibidos por la Iglesia. La Alta Edad Media también vio el surgimiento de movimientos heréticos generalizados. Antes de este periodo, las herejías solían ser asuntos aislados y locales. Pero con el crecimiento de los centros urbanos, el auge de los comerciantes libres y una nueva economía basada en el dinero, los valores monásticos rurales tenían menos atractivo para muchos habitantes de las ciudades. Movimientos a gran escala como el catarismo, con sus creencias gnósticas y dualistas sobre una lucha entre fuerzas del bien y del mal, echaron raíces en el sur de Francia y el norte de Italia. La Iglesia, viendo esto como una amenaza existencial, respondió con fuerza brutal, lanzando la cruzada albigense para erradicar a los cátaros. Luego estaban los valdenses, fundados por Pedro Baldo de León, un rico comerciante que renunció a sus riquezas para predicar un evangelio de estricta adhesión escritural y pobreza, criticando los excesos del clero. Excomulgados por la Iglesia, los valdenses persistieron, convirtiéndose en precursores de la posterior reforma protestante, existiendo aún sus iglesias hoy en día. Estos movimientos, tanto ortodoxos como heterodoxos, hablan del intenso fermento espiritual de la época, una búsqueda de significado y una lucha por la autoridad religiosa que a menudo se desarrollaba con dramáticas y trágicas consecuencias. Económicamente, la Alta Edad Media fue una potencia. En el norte de Europa, surgió la Liga Hanseática, una poderosa federación de ciudades libres como Lübeck, Ámsterdam, Colonia y Danzig, que dominó el comercio marítimo, estableciendo una vasta red comercial que se extendía desde Inglaterra hasta Rusia. Estas ciudades hanseáticas eran gigantes económicos, y a través de su comercio, los alemanes comenzaron a colonizar tierras más allá del Sacro Imperio Romano Germánico, expandiéndose a Prusia y Silesia. Y luego, por supuesto, estaban los grandes exploradores y viajeros. A finales del siglo XIII, un mercader veneciano llamado Marco Polo se embarcó en su legendario viaje por la ruta de la seda a China, convirtiéndose en uno de los primeros europeos en documentar sus viajes en detalle en Il Milione. Sus relatos, por fantásticos que parecieran, abrieron los ojos de Occidente a las maravillas y riquezas del lejano Oriente, inspirando una ola de misioneros cristianos y otros viajeros a seguir sus pasos. Este fue el incipiente despertar de una conciencia global, una ampliación de horizontes que eventualmente conduciría a la era de los descubrimientos. El progreso científico y tecnológico de la Alta Edad Media a menudo se subestima. Durante siglos después de la caída de Roma, Europa occidental dependió de copias fragmentadas de textos griegos antiguos, en su mayoría en latín. Pero el Renacimiento del siglo XII lo cambió todo. El aumento del contacto con el mundo islámico en España y Sicilia, y con el mundo bizantino y el Levante durante las cruzadas, dio a los europeos acceso a un tesoro de textos científicos árabes y griegos, incluidas las obras completas de Aristóteles, Alhazen y Averroes.
Las universidades recién establecidas desempeñaron un papel fundamental en la traducción y propagación de estos textos, creando una infraestructura completamente nueva para las comunidades científicas. A principios del siglo XIII, ya estaban disponibles traducciones latinas razonablemente precisas de casi todos los autores antiguos cruciales, lo que permitió una sólida transferencia de ideas científicas. Eruditos como Robert Grosseteste, Roger Bacon, Alberto Magno y Duns Scoto comenzaron a extender estas ciencias naturales, con Grosseteste enfatizando las matemáticas como una forma de entender la naturaleza, y Bacon defendiendo un enfoque empírico, claros precursores del método científico moderno. De hecho, los siglos XII y XIII vieron una asombrosa aceleración en nuevas invenciones e innovaciones. Alfred W. Crosby describió esto famosamente como una revolución tecnológica. En menos de un siglo, se desarrollaron y aplicaron más inventos que en los 1000 años anteriores de la historia humana a nivel mundial. Molinos de viento y molinos de agua, aprovechados para obtener energía, las formas incipientes de la imprenta, antes de los tipos móviles, la pólvora, que llegó de Oriente, el astrolabio, una maravilla de la navegación, las gafas, que mejoraban la visión, relojes mejorados, mejores barcos, estas no fueron mejoras menores. Los barcos y las herramientas de navegación mejorados, en particular, sentarían las bases para la propia era de los descubrimientos. Vemos el primer registro escrito de un molino de viento en Yorkshire en 1185, la fabricación de papel que comenzó en Italia alrededor de 1270, la rueca que llegó de la India, la brújula magnética que apareció en Europa a finales del siglo XII y las gafas inventadas en Italia en la década de 1280. Fibonacci, a través de su Libera Bassi en 1202, introdujo los números hindú-arábigos en Europa, revolucionando las matemáticas y la contabilidad. Y un timón montado en la popa, una innovación crucial para la dirección de los barcos, se representa en grabados de iglesias de alrededor de 1180. Estas fueron invenciones verdaderamente transformadoras, que remodelaron la vida diaria y prepararon el escenario para futuros avances. Las artes visuales de la Alta Edad Media fueron ricas y diversas. El arte anglosajón, con su intrincado trabajo en metal y sus manuscritos iluminados, influyó en las islas británicas hasta la invasión normanda. El arte románico, con sus raíces en las tradiciones clásicas, era predominante, pero luego, el revolucionario arte gótico comenzó a desarrollarse, especialmente en arquitectura, adquiriendo un distintivo sabor germánico. En el este, el arte bizantino continuó sus propias magníficas tradiciones, influyendo en gran parte de Europa oriental con sus mosaicos e iconos brillantes. Y, por supuesto, los manuscritos iluminados, elaborados con gran esmero por los escribas monásticos, alcanzaron nuevas alturas de expresión artística tanto en las iglesias católicas como en las ortodoxas, dando vida a los textos sagrados con colores vibrantes y diseños intrincados. Arquitectónicamente, el estilo gótico fue la maravilla indiscutible de la Alta Edad Media, superando decisivamente al románico. Imaginen esas formas románicas oscuras y voluminosas, ahora dando paso a estructuras que parecían desafiar la gravedad. La combinación de arbotantes, arcos apuntados y bóvedas de crucería permitió una altura y ligereza sin precedentes. Era una arquitectura espiritual, religiosa en su propia esencia. Líneas horizontales delgadas, delicadas celosías, todo se esforzaba hacia el cielo. La luz, vista como una expresión del propio Dios, inundaba a través de enormes y coloridas vidrieras, creando un impacto impresionante en la gente común. Las intrincadas bóvedas de crucería y abanico elevaban la vista al cielo, un recordatorio constante de lo divino. El tamaño mismo de estas catedrales, como la magnífica Notre Dame de París, era un testimonio de la grandeza de Dios y una invitación a la elevación espiritual. La misma planta de una catedral gótica, como argumentó Owen Panofsky, reflejaba las divisiones sistemáticas del pensamiento escolástico, una expresión arquitectónica del rigor intelectual de la época. La literatura también floreció, extrayendo de una variedad de culturas, con el cristianismo como influencia dominante.
La literatura latina, aún el lenguaje de la Iglesia y la erudición, informó a las lenguas vernáculas, dando lugar a ciclos literarios como la materia de Roma, basada en la antigüedad clásica. Luego estaba la materia de Francia, cuentos épicos de Carlomagno y su corte, y las canciones acríticas de los hombres de la frontera de Bizancio. Pero quizás la más duradera y querida fue la materia de Bretaña, cuentos del rey Arturo, sus caballeros y las leyendas de Bretaña, Cornualles, Gales e Irlanda, historias que nos siguen cautivando hoy. Un poeta alemán anónimo nos dio el Nibelungenlied, intentando elevar los mitos germánicos al estatus épico de los cuentos franceses y británicos. Abundaron también los escritos históricos y la poesía, como la Historia Regum Britanniae de Godofredo de Mannes. La tradición académica bizantina, incluso con el declive político, siguió siendo increíblemente fructífera. Filósofos como Miguel Sellos revitalizaron el neoplatonismo, mientras que su sucesor, Joan Cítalos, continuó una línea de pensamiento platónico, aunque no sin controversia. Teólogos ortodoxos como Nicéforo Blémides y Máximo Planudes entablaron diálogo entre las iglesias oriental y occidental. La tradición histórica bizantina floreció con obras de Nicetas y Miguel Choniates. El siglo XII también vio el surgimiento de la novela bizantina, una síntesis de temas paganos y cristianos antiguos, y el Timarion, una anticipación cristiana ortodoxa de la Divina Comedia de Dante. En el sur de Francia, surgió la literatura occitana, famosa por sus trovadores que cantaban al amor cortés, mezclando elementos latinos, españoles de influencia árabe y norteafricanos. Esta influencia se extendió, inspirando a los trouveres en el norte de Francia, a los Minnesänger en Alemania, y sentando las bases para el dulce estilo nuevo de Dante y Petrarca en Italia. De hecho, la Divina Comedia de Dante, ese poema alegórico épico, es en muchos sentidos un producto tanto de la teología de Aquino como de la tradición literaria occitana secular. La música en la Alta Edad Media, gran parte de ella conservada en instituciones religiosas, es principalmente de naturaleza religiosa. El canto gregoriano, esa forma serena y monódica de música eclesiástica, era dominante. Pero de él comenzaron a surgir nuevas formas, el organum, las clausulae, el conductus, y finalmente el motete, todos construyendo sobre el canto como material de origen. Guido de Arezzo, en el siglo XI, desarrolló la notación musical, facilitando a los cantantes el aprendizaje y la memorización de estos cantos. Los siglos XII y XIII fueron un periodo crucial, ya que el canto ya no dio origen a la polifonía, múltiples líneas melódicas independientes cantadas simultáneamente en las obras de la Escuela de Notre Dame francesa, con figuras como Léonin y Pérotin. Esto evolucionó hacia el Ars Nova de la Baja Edad Media. La monja Hildegard de Bingen, una visionaria compositora y mística, fue otra figura musical importante. La música profana también prosperó, sobre todo con los trovadores de Occitania. Estos poetas y músicos itinerantes, de todas las clases sociales, cantaban sobre el amor cortés, el heroísmo y la sátira. Su estilo influyó en los trovadores del norte de Francia, los Minnesingers de Alemania y los compositores de música profana en Italia. Finalmente, hablemos de teatro. Los cambios económicos y políticos llevaron al crecimiento de los gremios y las ciudades, y esto, a su vez, transformó el teatro. Los gremios de comerciantes comenzaron a representar obras, a menudo de base religiosa, recreando historias bíblicas que hacían referencia a sus propias profesiones. Por ejemplo, el gremio de panaderos representaba la Última Cena. Estas obras de misterio vernáculas, representadas en ciclos con docenas de obras individuales, fueron increíblemente populares en las islas británicas, Francia y Alemania. No eran solo asuntos solemnes, a menudo incluían elementos de comedia, demonios, villanos y payasos, entreteniendo e instruyendo. Y también comenzaron a surgir representaciones seculares, con obras como El juego del bosque de Adam de la Haye en 1276, que incorporaba sátira, hadas y elementos sobrenaturales. Las farsas, que enfatizaban el sexo y las excreciones corporales, también aumentaron en popularidad después del siglo XIII, mostrando una tradición teatral robusta y a menudo burda.
Así pues, como pueden escuchar, la Alta Edad Media fue cualquier cosa menos aburrida. Fue un tiempo de inmenso crecimiento, innovación, fermento espiritual y dramáticos cambios de poder y cultura. Desde el rugido de los bosques talados hasta la tranquila contemplación de nuevas filosofías, desde el choque de los ejércitos cruzados hasta la belleza imponente de las catedrales góticas, esta fue una era que sentó las bases mismas de la Europa moderna. Fue un periodo de despertar, un tiempo en que la humanidad, después de siglos de lucha, realmente comenzó a encontrar su ritmo de nuevo. Ahora, descansemos aquí por un momento, dejemos que estas imágenes e ideas calen hondo, antes de continuar nuestro viaje hacia el siguiente segmento, donde exploraremos la Guerra Santa y la herejía. Al amanecer del siglo XI, un profundo cambio comenzó a extenderse por Europa, una transformación no solo demográfica, sino del espíritu mismo de la época. Hemos explorado el crecimiento demográfico, la tala de bosques, las nuevas ciudades y el tenue murmullo de progreso que comenzó a resonar por todo el continente. Pero incluso mientras se cultivaban los campos y crecían las ciudades, otro poder, quizás el más omnipresente e influyente de todos, estaba alcanzando su cenit, la Iglesia cristiana. Imagina, si quieres, un mundo donde lo espiritual y lo temporal no solo estaban entrelazados, sino que eran casi indistinguibles. La Iglesia no era solo una dispensadora de sacramentos, era la máxima autoridad, la brújula moral, el árbitro legal y, a menudo, la mayor terrateniente. Desde la humilde cabaña del campesino hasta la más grandiosa corte real, la sombra y la luz de la Iglesia tocaban cada aspecto de la vida. Modeló leyes, legitimó gobernantes y ofreció la promesa de salvación o la aterradora amenaza de la condenación eterna. Este fue un tiempo en que la fe no era un asunto privado, sino una fuerza comunitaria y que lo abarcaba todo. Y dentro de este paisaje de ferviente creencia, dos eventos monumentales sacudirían los cimientos de la cristiandad y alterarían para siempre el curso de la historia, la separación formal de Oriente y Occidente, y el grito de guerra por la Guerra Santa. El año 1054 marca una ruptura sísmica, un cisma que dividiría el mundo cristiano en dos mitades distintas, el catolicismo romano en Occidente y la ortodoxia oriental en Oriente. Fue la culminación de siglos de crecientes desacuerdos teológicos, litúrgicos y políticos. Imagina a dos figuras imponentes, el Papa León IX en Roma y el Patriarca Miguel I en Constantinopla, cada uno convencido de la rectitud de su propia autoridad, cada uno firme en su interpretación de la verdad divina. Se excomulgaron mutuamente, un anatema espiritual lanzado a través de un continente, aparentemente por una sola frase añadida al credo de Nicea, el filioque, que concernía a la procesión del Espíritu Santo. Pero fue más que una mera disputa teológica, fue un choque de culturas, de dinámicas de poder y de diferentes puntos de vista sobre la naturaleza misma de la supremacía papal. Esto no fue simplemente un debate entre hombres eruditos, fue una fractura que atravesó el corazón de Europa, dejando cicatrices que perduran hasta el día de hoy. Y luego, solo unas décadas más tarde, llegó la llamada que encendería una tormenta en todo el mundo occidental, las cruzadas. Entre los siglos XI y XIII, bajo el estandarte de la autoridad papal, oleadas de caballeros, campesinos y aventureros europeos se embarcarían en una serie de guerras santas. ¿Su objetivo inicial declarado? Recuperar la Tierra Santa, particularmente Jerusalén, del control musulmán. El califato fatimí, después de capturar Palestina en 970, la había perdido ante los turcos selyúcidas en 1073, solo para recapturarla brevemente en 1098, justo antes de la llegada de la primera cruzada en 1099. Imagina el fervor, el celo religioso, la promesa de recompensas espirituales y saqueos terrenales que motivaron a cientos de miles a tomar la cruz. Estas no fueron solo guerras de conquista, fueron peregrinaciones, actos de penitencia y desesperados intentos de asegurar la salvación. Pero también fueron conflictos brutales y sangrientos, marcados tanto por extraordinarias hazañas de valor como por actos indescriptibles de crueldad.
Del crisol de las cruzadas surgió un nuevo y fascinante fenómeno, las órdenes militares monásticas. Eran monjes guerreros, hombres que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, pero que empuñaban espadas y lanzas en nombre de Dios. Eran la encarnación de la compleja fusión de devoción espiritual y destreza marcial de la época. Quizás los más famosos, y ciertamente los más enigmáticos, fueron los caballeros templarios. Fundados después de la Primera Cruzada, su propósito inicial era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, rápidamente evolucionaron hacia algo mucho más grandioso. Se convirtieron en pioneros de la banca y las finanzas, con su vasta riqueza y su intrincada red de fortalezas que abarcaban Europa. Eran feroces guerreros, devotos monjes y astutos financieros a la vez. Pero su inmenso poder y su naturaleza secreta finalmente los convirtieron en un objetivo. En 1307, bajo acusaciones de herejía, el rey Felipe IV de Francia, impulsado por la codicia y el miedo, orquestó su caída, arrestando y desmantelando toda la orden. Su historia sigue siendo un testimonio escalofriante de la rapidez con que el poder puede consolidarse y de cuán brutalmente puede ser arrebatado. Luego estaban los Caballeros Hospitalarios, originalmente una organización dedicada a cuidar a los peregrinos pobres, enfermos y heridos en Jerusalén. Después de la Primera Cruzada, ellos también se transformaron, convirtiéndose en una formidable orden militar encargada de la defensa y el cuidado de los estados cruzados. Cuando las tierras santas fueron finalmente perdidas ante las fuerzas musulmanas, los hospitalarios, resilientes y adaptables, trasladaron sus operaciones, primero a Rodas y luego, famosamente, a Malta, continuando su doble misión de curar y luchar durante siglos. Y al otro lado del Báltico, en las frías y boscosas tierras de la Prusia pagana, surgió otra formidable orden militar, los caballeros teutónicos. Formados en 1190 para ayudar a los peregrinos y operar hospitales en Tierra Santa, ellos, como sus hermanos, encontraron un nuevo propósito después de la caída de ultramar. Se trasladaron a Transilvania y luego, después de ser expulsados, se embarcaron en una brutal campaña para cristianizar la región báltica. Su historia es de expansión despiadada, de construir un vasto y poderoso estado monástico a través de la conquista y la conversión, a menudo a punta de espada. Sin embargo, su poder, incluso contra vecinos cristianos como Nóvgorod y Polonia, finalmente se rompería en la devastadora batalla de Grunwald en 1410, un punto de inflexión que marcó su largo y lento declive. Estas órdenes militares, nacidas del fervor de las cruzadas, eran más que simples ejércitos, eran símbolos de un mundo cambiante, donde la fe podía inspirar tanto una profunda compasión como una violencia devastadora. Las propias cruzadas, un complejo tapiz de celo religioso, ambición política y oportunidad económica, dejarían una marca indeleble en Europa, Oriente Medio y el concepto mismo de la guerra. Forjaron nuevas rutas comerciales, pusieron en brutal contacto a diferentes culturas y, en última instancia, remodelaron el paisaje geopolítico de la Alta Edad Media. Pero más allá del choque de espadas y el enfrentamiento de imperios, la Alta Edad Media también fue testigo de un tipo diferente de despertar, un profundo fermento intelectual y espiritual. Esta fue la era del escolasticismo, un nuevo método de aprendizaje que buscaba reconciliar la fe con la razón. Imagina la emoción cuando los eruditos redescubrieron las obras perdidas de Aristóteles, no solo directamente, sino a menudo a través de los brillantes comentarios de filósofos judíos y musulmanes medievales como Maimónides, Avicena y Averroes. Estos textos antiguos, antes envueltos en la oscuridad, fueron traídos de bibliotecas bizantinas y musulmanas, encendiendo una revolución filosófica. En el corazón del escolasticismo estaba la creencia en el empirismo, la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y el deseo de apoyar las doctrinas católicas romanas a través del estudio secular, la lógica y la investigación racional. Esto fue una ruptura radical con formas anteriores de misticismo cristiano y la creencia platónico-agustiniana de que la mente era una sustancia inmaterial. La figura más destacada de este movimiento fue Tomás de Aquino, más tarde declarado doctor de la Iglesia.
Aquino lideró la carga lejos del idealismo platónico y hacia el realismo aristotélico. Propuso que la mente, al nacer, era una tabula rasa, una pizarra en blanco, a la que se le daba la chispa divina para pensar y reconocer formas e ideas. Mientras Aquino y sus contemporáneos lidiaban con preguntas profundas como el problema de los universales, la naturaleza de las cualidades compartidas en las cosas individuales, otros, como Duns Scoto y Guillermo de Ockham, desafiaron varios aspectos de la corriente principal escolástica, demostrando que incluso dentro de este marco intelectual estructurado, se libraban feroces debates. Este periodo también fue una edad de oro para el monacato cristiano. Desde finales del siglo XI hasta mediados del siglo XII, órdenes como los benedictinos de túnica negra y los cistercienses de túnica blanca, defendidos por figuras como Bernardo de Claraval, florecieron. Estos monasterios fueron centros de aprendizaje, innovación y devoción espiritual, sus tranquilos claustros un marcado contraste con el tumultuoso mundo exterior. Sin embargo, a medida que la Alta Edad Media avanzaba hacia el siglo XIII, surgió una nueva ola de órdenes religiosas, diseñadas para interactuar directamente con las crecientes poblaciones urbanas, las órdenes mendicantes. A diferencia de los monjes enclaustrados, estos frailes mendicantes abrazaron la pobreza, dependiendo de las limosnas y dedicándose a la predicación y al servicio de los pobres. Los franciscanos, fundados por el carismático Francisco de Asís en 1209, enfatizaron la humildad, la compasión y una imitación directa de la vida de Cristo. Los carmelitas, los dominicos, conocidos como los frailes negros por sus hábitos, fundados por Domingo de Guzmán en 1215 para predicar contra la herejía, y los agustinos surgieron en esta época, difundiendo su mensaje por las ciudades y pueblos de Europa en rápida expansión. Pero no todos los nuevos movimientos religiosos fueron abrazados por la Iglesia. Las mismas fuerzas que impulsaron la urbanización y una nueva economía basada en el dinero también alimentaron el surgimiento de herejías de movimiento de masas. Antes del siglo XI, las herejías eran a menudo incidentes localizados y aislados. Ahora, los centros urbanos se convirtieron en caldos de cultivo para nuevas interpretaciones espirituales, más acordes con la vida urbana que con el monacato rural. Los cátaros, o albigenses, que florecieron en el sur de Francia y el norte de Italia, fueron uno de esos poderosos movimientos. Con elementos gnósticos, creían en un mundo dualista, una lucha entre una fuerza espiritual buena y una material maligna. Veían el mundo físico como inherentemente malvado y abogaban por el ascetismo y las buenas obras para superarlo. La Iglesia Católica, considerando sus creencias como un desafío fundamental a su doctrina, respondió con una ferocidad sin precedentes, lo que llevó a la brutal cruzada albigense, un ejemplo escalofriante de persecución religiosa. Luego estaban los valdenses, fundados por Pedro Baldo de León, un rico comerciante que, después de una profunda experiencia religiosa alrededor de 1175, renunció a sus riquezas y se hizo predicador. Los valdenses creían que todas las prácticas religiosas debían tener bases estrictamente escriturales, criticando la percibida riqueza y corrupción del clero. Rechazaron prácticas como la venta de indulgencias y los cultos comunes a los santos. Aunque condenados por la Iglesia, los valdenses persistieron, sentando algunas de las bases para las ideas posteriores de la Reforma protestante, y de hecho, muchas de sus comunidades finalmente se fusionaron con la tradición reformada más amplia. Desde las cruzadas que sacudieron el Levante, hasta las batallas intelectuales libradas en las universidades nacientes y las convulsiones espirituales que desafiaron la propia estructura de la Iglesia, la Alta Edad Media fue una era de intensa fe y profundo cambio. La ardiente creencia de esta época dio forma a imperios, inspiró el saber y, en última instancia, sentó las complejas bases para el mundo que vendría. Muy bien, prepárense todos. Estamos pasando de las florecientes ciudades y los púlpitos apasionados de la Alta Edad Media a un paisaje tallado por la ambición, forjado en la batalla y, en última instancia, moldeado por la marcha implacable de hombres poderosos y sus naciones en ciernes.
Aquí es donde los mapas de Europa comienzan a verse un poco más familiares. Donde los ecos de los antiguos imperios finalmente se desvanecen y los cimientos de los estados modernos comienzan a emerger del polvo de innumerables conflictos. La Alta Edad Media, este periodo entre aproximadamente los años 1000 y 1300 después de Cristo, fue un periodo de intensa transformación. Ya hemos hablado del auge demográfico, las innovaciones agrícolas que lo alimentaron y la renovada curiosidad intelectual que desató el llamado Renacimiento del siglo XII. Pero este fermento social no se limitó solo a los campos y las universidades en ciernes. Se desbordó en la arena política, creando un crisol volátil donde nacieron reinos, se trazaron fronteras con sangre y el concepto mismo de identidad nacional comenzó a echar raíces. Imaginen un tapiz, vasto e intrincado. En un lado, los hilos están sueltos, indefinidos, los colores se mezclan en patrones tribales vagos. Esta es la Alta Edad Media. Pero ahora, en la Alta Edad Media, hábiles tejedores, reyes, emperadores y feroces señores de la guerra, comienzan a tensar esos hilos, a definir patrones distintos, a inyectar colores vibrantes, a veces chocantes. Estos patrones son las naciones nacientes de Europa. Viajemos a través de este mapa en evolución, comenzando con una isla que algún día comandaría un imperio global, Gran Bretaña. El año es 1066. Una fecha grabada en la memoria de cada escolar, y con razón. La conquista normanda. Guillermo el Conquistador desembarca sus fuerzas, derrota a los ingleses en la batalla de Hastings y cambia para siempre el curso de la historia inglesa. De repente, una nobleza francófona gobierna sobre una población anglosajona. Esto no es solo un cambio de reyes, es un cambio fundamental en la cultura, el idioma y la gobernanza. Los normandos, con sus avanzadas técnicas administrativas, comenzaron a sentar las bases de un estado más centralizado. Pensemos en el rey Enrique I, quien en el siglo XII estableció el exchequer, un departamento formal para administrar las finanzas reales. Este fue un paso crucial hacia una gobernanza organizada y a largo plazo, mucho más allá de los caprichos personales de un jefe. Y luego, en 1215, un documento de inmensa importancia, nacido de la debilidad real y la fuerza baronial, la Magna Carta. El rey Juan, habiendo perdido gran parte de su territorio en Francia, se encontró acorralado. Los varones, cansados de su gobierno arbitrario y sus fuertes impuestos, lo forzaron. La Magna Carta no era un documento de derechos universales tal como los entendemos hoy, pero fue una limitación revolucionaria del poder del monarca. Estableció el principio de que incluso el rey estaba sujeto a la ley, un concepto que resonaría a través de los siglos y los continentes, influyendo en los sistemas legales mucho más allá de las costas de Inglaterra. Pero Inglaterra no estaba sola en esta era de consolidación. Los normandos, esos guerreros ambiciosos y formidables, también fijaron su mirada en Irlanda en 1169, estableciendo fortalezas e influyendo en gran parte del país. Escocia y Gales también sintieron la inmensa presión de su poderoso vecino, a menudo sometidos a vasallaje, aunque Escocia afirmaría ferozmente su independencia, y Gales mantendría en gran medida a sus príncipes nativos hasta la trágica muerte de Llywelyn ap Gruffudd en 1282. Ahora, volvamos nuestra mirada al sur, a la soleada, pero devastada por la guerra, península ibérica. Esta fue una tierra moldeada por la lucha de siglos entre los reinos cristianos del norte y el dominio musulmán del sur, un conflicto conocido como la Reconquista. La conquista cristiana de Toledo en 1085 fue un momento crucial, un cambio simbólico en la marea. Esto no se trataba solo de ganancias territoriales, se trataba del tejido mismo de la sociedad. Los reinos cristianos del norte se convirtieron en sociedades militarizadas, donde las demandas del conflicto omnipresente dictaban todo. Caballeros y soldados de infantería no eran solo guerreros, eran pioneros, empujando las fronteras hacia el sur, a menudo incentivados con privilegios y tierras en estos territorios recién conquistados. Imagina estas sociedades fronterizas, un paisaje accidentado y peligroso donde la destreza militar era valorada por encima de todo. Aquí,
poderosas órdenes militares, como los Caballeros de Santiago o la Orden de Calatrava, desempeñaron un papel crucial, no solo como fuerzas de combate, sino como guardianes y colonos de estas nuevas tierras salvajes. Mientras tanto, en los territorios musulmanes de Al-Ándalus, prevaleció un modelo diferente. Con una agricultura intensiva y una sofisticada cultura urbana, no existía el mismo impulso para la expansión territorial. Pero incluso aquí, las estructuras estatales a menudo eran volátiles, particularmente con la llegada de los almorávides y almohades del norte de África, cuyos imperios poderosos pero efímeros surgieron y cayeron como vientos del desierto. Al otro lado del Mediterráneo, Italia, un mosaico de poderes en competencia, también experimentó cambios significativos. La ambición normanda, una vez más, fue un catalizador. En el sur de Italia, forjaron el poderoso reino de Sicilia, una monarquía hereditaria que, por un tiempo, fue una joya en la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, particularmente bajo el deslumbrante reinado del emperador Federico II. Fue una figura verdaderamente fascinante, un políglota, un mecenas de las artes y las ciencias, conocido como Stupor Mundi, la maravilla del mundo. Encarnaba la curiosidad intelectual de la época, incluso mientras gobernaba con mano de hierro. Pero más allá del reino unificado del sur, el resto de Italia vio el espectacular ascenso de ciudades-estado independientes. Pisa, Amalfi, Génova y Venecia, no eran solo ciudades, eran talasocracias, imperios del mar. Se hicieron fabulosamente ricos con el comercio marítimo del Mediterráneo oriental, convirtiéndose en los principales centros financieros de Europa. Imaginen los bulliciosos puertos, los barcos cargados de sedas, especias y productos exóticos, los vibrantes mercados donde mercaderes de todo el mundo conocido regateaban y comerciaban. Estas ciudades eran motores de comercio, innovación y, quizás lo más importante, de independencia política. Viajemos al norte una vez más, a las escarpadas tierras de Escandinavia. Desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XI, estos reinos se unificaron y, crucialmente, se cristianizaron. Las temibles incursiones vikingas, que habían aterrorizado a Europa durante siglos, finalmente llegaron a su fin. En cambio, estos reinos nórdicos comenzaron a integrarse en el panorama político europeo más amplio. Por un breve y deslumbrante periodo, el rey Canuto de Dinamarca gobernó un impresionante imperio del Mar del Norte que abarcaba Inglaterra y Noruega. Pero como muchos imperios, fue fugaz. Después de la muerte de Canuto, Inglaterra y Noruega se perdieron, y el dominio danés en la región disminuyó. Noruega, por su parte, extendió sus posesiones atlánticas, llegando desde Groenlandia hasta la isla de Man, un testimonio de su perdurable destreza marinera, aunque las guerras civiles internas los asolarían durante gran parte de los siglos XII y XIII. Suecia, bajo el astuto liderazgo de Börje Jarl, comenzó a consolidar su poder en el mar Báltico, sentando las bases para su futuro como fuerza regional. Ahora, consideremos el corazón de Europa, Francia y Alemania. En la Alta Edad Media, el vasto y extenso imperio carolingio se había fragmentado hacía mucho tiempo. En su lugar surgieron reinos sucesores distintos, aunque sus fronteras estaban lejos de ser fijas. Francia, empujando en gran medida hacia el oeste, vio el ascenso y la caída de formidables dinastías. El Imperio Angevino, una creación de los reyes Plantagenet ingleses, controló una enorme franja de Francia en los siglos XII y principios del XIII, representando una amenaza constante para la corona francesa. Pero los reyes franceses, a través de astutas maniobras políticas y persistentes acciones militares, recuperaron lenta pero seguramente gran parte de su territorio ancestral, solidificando los cimientos de lo que se convertiría en la Francia moderna. Alemania, por otro lado, se encontraba más al este, unida bajo la bandera expansiva y a menudo ingobernable del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta era una entidad única, una colección de ducados, condados y ciudades libres, todos teóricamente leales a un emperador elegido que reclamaba un legado que se remontaba a Carlomagno e incluso a la antigua Roma.
El imperio alcanzó su cenit de unidad y poder político bajo el formidable Kaiser Federico Barbarroja. Imagínenlo, un líder carismático de barba roja, que se esforzaba por afirmar la autoridad imperial sobre sus príncipes a menudo recalcitrantes y las poderosas ciudades-estado italianas. Su reinado fue un constante acto de equilibrio entre su visión de un imperio unificado y las autonomías locales profundamente arraigadas. Más al este aún, encontramos reinos que a menudo reciben menos atención en las narrativas de Europa occidental, pero cuyas historias no son menos fascinantes. Tomemos a Georgia, por ejemplo. Durante el reinado del rey David IV, a menudo llamado el Constructor, de 1089 a 1125, Georgia experimentó una notable edad de oro. David expulsó a los turcos selyúcidas de sus tierras, culminando con la decisiva victoria en la batalla de Digori en 1121, que llevó a la reconquista de su capital, Tiflis. Su nieta, la reina Tamar, continuó este ascenso, consolidando un imperio que se extendía desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio. Este era un reino cristiano poderoso y vibrante, un faro en el Cáucaso, hasta su eventual colapso bajo las devastadoras invasiones mongolas del siglo XIII. Y luego está Hungría. Establecido como reino cristiano en el año 1000 bajo el rey San Esteban I, y más tarde gobernado por la dinastía Árpád, Hungría se convirtió en uno de los estados medievales más poderosos de Europa. El rey San Ladislao consolidó el estado húngaro y fortaleció el cristianismo, expandiendo el reino hasta la costa adriática y formando una unión personal con Croacia en 1102. Este fue realmente un pequeño imperio, extendiendo su control sobre el sudeste de Europa y la región de los Cárpatos, un testimonio del poder y la influencia duraderos de su casa gobernante, que produjo un número asombroso de santos e individuos beatificados. Más al norte, Lituania emergió como un poderoso ducado a principios del siglo XIII, brevemente un reino bajo Mindaugas, su primer rey cristiano. No conquistado durante la brutal cruzada lituana, se expandió rápidamente hacia el este, convirtiéndose en uno de los estados más grandes de Europa, un desafiante bastión pagano en un continente en gran parte cristianizado, hasta su eventual conversión. Y Polonia también se estableció como ducado a mediados del siglo X bajo Mieszko I, convirtiéndose en un reino reconocido en 1025 bajo Boleslao I el Valiente. El sudeste de Europa, durante gran parte de este periodo, permaneció bajo la influencia del Imperio bizantino. Bajo los emperadores Comneno, hubo un resurgimiento de la prosperidad y la urbanización, un último destello de la antigua llama romana. Pero incluso aquí, su dominio comenzó a declinar. La exitosa rebelión vlaco-búlgara en 1185 y la desastrosa Cuarta Cruzada en 1204, que vio la traicionera captura de Constantinopla por los cruzados occidentales, asestaron un golpe paralizante. El imperio bizantino, aunque restablecido en 1261, nunca recuperó verdaderamente su antigua gloria, languideciendo lentamente hasta su desaparición final a mediados del siglo XV. Este fue también un periodo en el que se sembraron las semillas de posteriores luchas geopolíticas. El cisma de Oriente y Occidente de 1054 dividió formalmente la Iglesia cristiana en catolicismo romano en Occidente y ortodoxia oriental en Oriente. Esto no fue solo una disputa teológica, fue una profunda ruptura cultural y política que tendría profundas consecuencias durante siglos, dando forma a alianzas y animosidades. Y luego, por supuesto, estaban las cruzadas. Entre los siglos XI y XIII, bajo la autoridad papal, ejércitos de toda Europa fueron llamados a reclamar Tierra Santa del control musulmán. Estas no fueron solo guerras religiosas, fueron empresas masivas, impulsadas por una compleja mezcla de piedad, hambre de tierras, ambición mercantil y deseo de gloria. Remodelaron el panorama político del Levante, lo que llevó a la creación de los Estados Cruzados, e impactaron profundamente a Europa misma. De las cruzadas surgió un nuevo fenómeno, las órdenes militares monásticas. Imagina feroces guerreros, ligados por votos monásticos, dedicando sus vidas tanto a Dios como a la espada. Los caballeros templarios, inicialmente fundados para proteger a los peregrinos, se involucraron profundamente en la banca,
ejerciendo un inmenso poder financiero hasta su dramática y brutal supresión por Felipe el Hermoso de Francia en 1307. Los caballeros hospitalarios, que originalmente cuidaban a los enfermos y a los pobres, se transformaron en una orden militar, defendiendo los estados cruzados. Y los caballeros teutónicos, una orden alemana, trasladaron famosamente sus operaciones al Báltico, embarcándose en las cruzadas del norte para cristianizar la Prusia pagana, creando un poderoso estado monástico que dominaría la región durante siglos. Estas órdenes fueron una fusión de devoción espiritual y poder militar, encarnando los ideales de la caballería cristiana, incluso si sus acciones a menudo fueron cualquier cosa menos puramente espirituales. Pero, ¿qué pasa con el concepto de caballería en sí? ¿Cómo se afianzó realmente esta idea de un guerrero cristiano, noble y desinteresado? A medida que el cristianismo se volvió más prominente, el caballero ideal ya no era solo un luchador brutal. Se esperaba que fuera fiel, que protegiera a los débiles y que luchara éticamente. La caballería pesada doméstica, los caballeros que tan a menudo imaginamos con armaduras brillantes, se volvió común en toda Europa en el siglo XI. Los torneos, esas espectaculares exhibiciones de destreza marcial, no eran solo entretenimiento, eran oportunidades vitales para que los caballeros establecieran su apellido, ganaran renombre y acumularan riqueza a través de la victoria. Más tarde, en el siglo XII, los monjes de Cluny, influyentes reformadores monásticos, promovieron la guerra ética e inspiraron la formación de las órdenes caballerescas, cimentando aún más estos ideales. Esta época también vio el establecimiento de títulos nobiliarios hereditarios. Los señores ya no eran solo hombres fuertes y poderosos, eran parte de una jerarquía social definida, su estatus a menudo transmitido de generación en generación. En la Alemania del siglo XIII, la caballería misma incluso se convirtió en un título hereditario, aunque de menor prestigio, una tendencia que se extendió gradualmente por otros países europeos. El orden social, aunque todavía brutal y jerárquico, se estaba formalizando y estructurando más, sentando las bases de los sistemas aristocráticos que dominarían Europa durante siglos. En medio de toda esta agitación política y militar, Europa también experimentaba una edad de oro climática. El período cálido medieval, desde aproximadamente los siglos X al XIV, fue un período de temperaturas relativamente suaves y condiciones de crecimiento favorables. Los agricultores pudieron cultivar trigo más al norte, incluso en Escandinavia, y los viñedos florecieron en el norte de Inglaterra. Este aumento de la producción agrícola, gracias también a innovaciones como el arado pesado, el uso de caballos en lugar de bueyes y el sistema de rotación de cultivos de 3 campos altamente eficiente, ayudó a alimentar a la población en rápido crecimiento. Este excedente de alimentos, aunque puntuado por periodos de escasez como la devastadora hambruna de 1315, permitió la fundación de nuevas ciudades, un aumento de la actividad industrial y económica y una sólida expansión del comercio. Fue una época en la que la propia tierra parecía cooperar con la ambición humana, proporcionando los recursos necesarios para estas grandes transformaciones sociales y políticas. Así, al finalizar la Alta Edad Media, Europa era un lugar muy diferente de lo que había sido 3 siglos antes. Las estructuras tribales laxas del pasado habían dado paso a reinos e imperios más definidos. La Iglesia, si bien experimentaba cismas internos y desafíos externos de movimientos heréticos nacientes, todavía ejercía un poder inmenso, inspirando tanto grandes actos de fe como brutales cruzadas. Una nueva clase de nobleza, ligada por códigos de caballería emergentes, consolidó su posición, mientras que poderosas ciudades-estado forjaron sus propios destinos a través del comercio y el dominio naval. Los cimientos de las naciones se estaban sentando, no sin problemas ni pacíficamente, sino a través de una interacción constante de ambición, conflicto, innovación y fe. La siguiente era, la Baja Edad Media, pondría a prueba estas estructuras nacientes hasta sus límites, ya que una serie de crisis devastadoras azotaron el continente, pero por ahora, el escenario estaba listo para el gran drama de reyes, imperios y la forja de naciones.
Y ahora, después de recorrer los campos de batalla, los campos en crecimiento y el poder cambiante de reyes y papas, llegamos a un tipo diferente de paisaje. Uno pintado con colores vibrantes, grabado con arcos altísimos y lleno de la resonancia del ingenio humano y el anhelo espiritual. Vamos más allá de los muros de piedra de castillos y catedrales para explorar el deslumbrante arte, la música evocadora y la profunda literatura que definieron la Alta Edad Media. Este periodo, aproximadamente desde el año 1000 hasta el 1300, no fue solo cuestión de supervivencia o de maniobras políticas. Fue una época de inmenso florecimiento intelectual y artístico, una especie de explosión cultural que sentó las bases de gran parte de lo que hoy reconocemos como identidad europea. Las poblaciones en crecimiento, el surgimiento de las ciudades y la creciente estabilidad, difícil de conseguir, contribuyeron a crear un entorno donde la creatividad podía, literalmente, alcanzar los cielos. Comencemos con lo visible, el testimonio tangible de la ambición de esta era, su arquitectura. La Alta Edad Media fue testigo de una revolución en la forma en que la gente construía, particularmente cómo construían sus espacios más sagrados. Si bien el estilo románico anterior se había caracterizado por sus formas robustas, a menudo pesadas, con muros gruesos y arcos de medio punto, el estilo gótico irrumpió en escena con una visión completamente nueva. Imaginen un mundo donde los edificios, que antes parecían arraigados a la tierra, de repente parecen desafiar la gravedad, elevándose con una ligereza casi imposible. La arquitectura gótica fue más que una nueva estética, fue una declaración teológica. Los arquitectos y maestros de obras de la época creían que la luz era una manifestación directa de la presencia de Dios. Por lo tanto, su objetivo se convirtió en inundar estos espacios sagrados con la mayor cantidad de luz posible. Lo lograron a través de una serie de brillantes innovaciones, el arbotante, esos elegantes soportes externos que permitían muros más delgados y altos, el arco apuntado, que distribuía el peso de manera más efectiva que su predecesor redondeado, y la bóveda de crucería, que canalizaba el inmenso peso del techo hacia puntos específicos de apoyo. El resultado fue impresionante. Iglesias como Notre Dame de París, Chartres o la Catedral de Salisbury no eran solo edificios, eran experiencias. Los interiores, antes sombríos y cavernosos, se volvieron luminosos. Los muros, que ya no eran necesarios para el soporte estructural primario, podían reemplazarse con vastas extensiones de vidrieras. Imaginen el asombro de un campesino medieval, saliendo de las calles monótonas y a menudo embarradas para entrar en una catedral bañada en un caleidoscopio de luz de colores, representando historias bíblicas con una vitalidad que habría sido completamente hipnotizante. El color, después de todo, era una rareza en la vida cotidiana. Estas obras de arte virtuosas, iluminadas por el sol, debieron tener un impacto casi divino en el hombre común. Las intrincadas bóvedas de crucería y de abanico, que se extendían como un dosel celestial, enfatizaban aún más este movimiento hacia el cielo. La enorme escala de estas estructuras, que se alzaban sobre todos los demás edificios de la ciudad, también hablaba mucho de la grandeza de Dios. Una catedral gótica no era simplemente un lugar de culto, era una herramienta didáctica, una invitación a la elevación espiritual y una poderosa demostración de fe manifestada en piedra y luz. Y para aquellos que apreciaban el orden y la razón, la planta de una catedral gótica a menudo reflejaba las reglas de la escolástica, dividida en secciones y subsecciones uniformes, reflejando la estructura lógica del pensamiento tan prevalente en la época. Pero más allá de la imponente grandeza de la arquitectura, las artes visuales de la Alta Edad Media fueron ricas y diversas. Vimos la continua influencia del arte anglosajón en las islas británicas antes de la conquista normanda, un estilo rico en intrincados patrones y formas zoomorfas. El arte románico continuó las tradiciones del mundo clásico, a menudo adornando iglesias con vibrantes frescos y detallados programas escultóricos. A medida que se desarrolló la arquitectura gótica, también lo hizo el arte gótico, particularmente en Alemania, donde adquirió su propio sabor distintivo, centrándose en la emoción humana y el detalle naturalista, un cambio sutil de las formas más abstractas de periodos anteriores.
Y no olvidemos los manuscritos iluminados. Estos no eran solo libros, eran tesoros, hechos a mano y a menudo adornados con pan de oro y pigmentos brillantes. En una época en que la alfabetización era limitada, estos textos profusamente ilustrados, tanto católicos como ortodoxos, servían como sermones visuales, transmitiendo narrativas religiosas y conceptos teológicos con un arte deslumbrante. Imaginen la paciencia y la dedicación, la mano firme de un monje o escriba, rindiendo meticulosamente cada letra, cada borde, cada pintura en miniatura, transformando el pergamino en un objeto sagrado. Pasando de lo visual a lo auditivo, la música de la Alta Edad Media, al igual que su arte, estaba profundamente entrelazada con la Iglesia. El canto gregoriano, esa música vocal etérea y monofónica, siguió siendo una forma dominante. Pero el periodo fue testigo de una profunda evolución, un florecimiento literal del sonido. Esta fue la era en que la polifonía comenzó a surgir, añadiendo capas de líneas melódicas independientes al canto. Imaginen la pura innovación de esto, tomar una melodía antigua y tejer otras voces a su alrededor, creando armonías que habrían sido absolutamente revolucionarias para los oídos medievales. La escuela de Notre Dame en Francia, con figuras como Léonin y Pérotin, fueron pioneros en este desarrollo, sentando las bases de lo que eventualmente se convertirían en las complejas estructuras musicales de la Baja Edad Media. Y aunque gran parte de la música que sobrevive es religiosa, debemos reconocer las vibrantes tradiciones seculares que también florecieron. Los trovadores de Occitania, en el sur de Francia, fueron particularmente significativos. Estos poetas músicos errantes, a menudo de todos los estratos de la sociedad, escribieron canciones sobre una vasta variedad de temas, pero quizás sean más recordados por su enfoque en el amor cortés. Sus melodías y formas poéticas extendieron su influencia por toda Europa, inspirando a los trovadores en el norte de Francia y a los Minnesingers de Alemania. Imaginen escuchar sus apasionados versos, quizás interpretados en el salón de un señor o en un bullicioso mercado, pintando vívidas imágenes de caballería y romance idealizado. Finalmente, pasamos a la literatura, un espejo que refleja la cosmovisión en evolución de esta era dinámica. El cristianismo, naturalmente, fue una poderosa fuerza moldeadora, particularmente en la literatura latina. Pero esta influencia comenzó a filtrarse en las lenguas vernáculas, dando lugar a ciclos de historias interconectados que cautivaron al público entonces y continúan fascinándonos ahora. Estaba la materia de Roma, que se basaba en la antigüedad clásica, la materia de Francia, que celebraba a Carlomagno y sus valientes caballeros, y las canciones acríticas, cuentos de los fronterizos bizantinos. Pero quizás el ciclo literario más perdurable y querido fue la materia de Bretaña, que presentaba al legendario rey Arturo, sus leales caballeros de la Mesa Redonda y el reino místico de Camelot. Estos cuentos, originarios de Bretaña, Cornualles, Gales e Irlanda, hablaban de heroísmo, magia, traición y la búsqueda de ideales espirituales. Un poeta alemán anónimo, para no ser menos, llevó los mitos germánicos del periodo de las migraciones a un estatus épico con el Cantar de los Nibelungos, una saga de dragones, maldiciones y héroes trágicos. La tradición académica bizantina, a pesar de los desafíos políticos, se mantuvo notablemente fructífera. Filósofos como Miguel Sellos revigorizaron el neoplatonismo, mezclando la sabiduría antigua con el pensamiento cristiano. Y aunque el imponente poema alegórico de la Baja Edad Media, la Divina Comedia de Dante, podría quedar técnicamente fuera de nuestro alcance, es crucial recordar que fue un producto profundo de la teología de pensadores como Tomás de Aquino y la vibrante, a menudo secular, literatura occitana que floreció en este periodo. ¿Y qué hay del teatro? El crecimiento de las ciudades y la formación de gremios provocaron cambios significativos. Los gremios de comerciantes comenzaron a representar obras, a menudo enraizadas en temas religiosos, con historias bíblicas que hacían referencia directa a sus profesiones. Imaginen un gremio de panaderos representando la Última Cena, o un gremio de constructores de barcos recreando el Arca de Noé.
Estas obras de misterio vernáculas, escritas en ciclos, podían ser bastante extensas, con ciudades como York que contaban con 48 obras separadas. No siempre eran solemnes, muchas incluían comedia, demonios, villanos e incluso payasos, ofreciendo una forma animada y accesible de entretenimiento e instrucción. Más allá de los dramas religiosos, las representaciones seculares también ganaron terreno, con farsas que enfatizaban el humor obsceno y las funciones corporales, creciendo drásticamente en popularidad después del siglo XIII. Así, al concluir este viaje a través de la Alta Edad Media, encontramos una era que fue mucho más que oscura. Fue un tiempo de inmenso esfuerzo humano, despertar intelectual y brillantez artística. Las elevadas agujas de las catedrales góticas, la intrincada belleza de los manuscritos iluminados, las complejas armonías de la música polifónica y los cuentos atemporales de caballería y romance, todos se erigen como testimonios vibrantes de un periodo que se atrevió a soñar, a construir y a crear más allá de las meras necesidades de supervivencia. Estas fueron las semillas del progreso, sembradas no solo en suelo fértil, sino en las mentes fértiles de hombres y mujeres que, incluso en una época que a menudo percibimos como dura, encontraron formas profundas de expresar la deslumbrante belleza y complejidad de su mundo. Y así, nuestro viaje a través de la Alta Edad Media llega a su fin, un testimonio de la perdurable capacidad de la humanidad tanto para la creación como para el conflicto. Hemos sido testigos del ascenso y la caída de imperios, el choque de fes y el florecimiento del arte y la innovación. Espero que esta inmersión profunda en la Europa medieval haya sido tan cautivadora para ustedes como lo fue para mí narrarla. Si disfrutaron de esta exploración, consideren dejar un me gusta, compartirla con alguien que aprecie una buena historia y suscribirse a Baben History para más documentales inmersivos. ¿Cuáles fueron sus mayores aprendizajes de esta era y qué otros periodos o historias olvidadas les gustaría que descubriéramos a continuación? Háganmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima, sigan vibrando con la historia.